Los emprendedores que nacimos en provincia tenemos una capacidad de resolución de problemas más rápida. La prótesis se puede humanizar de tal manera de que no solamente se vea se deje de ver la ausencia de la extremidad, sino también de ver en la prótesis la personalidad de la persona que la usa. ¿Y eso qué incluye? Eso no solamente incluye tomar medidas, diseñar y facturar la prótesis, ¿no? Y hacer la manufactura, sino consiste en, oye, ¿cuál es tu estadio inicial? ¿Cómo estás viniendo? Una cosa es que funcione la prótesis y otra cosa es que te va a servir a ti para lo que tú quieres. O sea, efectivamente, el 2020 me reconocieron peruano del bicentenario, ¿no? Por la PCM. ¿Qué tal amigos de Infomercado? Estamos nuevamente en el podcast Red de Innovadores, un podcast que se transmite todas las semanas, donde damos a conocer la trayectoria y los aportes de los innovadores del Perú. El día de hoy nos acompaña Ricardo Rodríguez Torres. Él es CEO y co-founder de Opnic, una empresa que se dedica a darle una solución realmente importante a todas las personas que han perdido algún miembro de su cuerpo y a través de la tecnología, de la impresión 3D, están llevando solución y sobre todo alegrías a muchas familias peruanas. Con él vamos a estar conversando en estos próximos minutos. Ricardo, ¿qué tal? Gracias por estar con Infomercado. César, muchísimas gracias y gracias también al equipo de Infomercado y pues a todas las personas que son bastantes las que ven y sintonizan a Infomercado, la verdad, muchísimas gracias. Y muchas gracias por darnos este espacio de poder compartir sobre todo lo que nuestra tecnología puede llegar a brindarle a las personas. Y bueno, como el mismo nombre lo dice, Hopnik es Hope, Opportunity and Bionic, es decir, esperanza para convertir estas esperanzas en oportunidades a través de la tecnología biónica. Ujú. Ricardo, durante este podcast, esta edición de Red de Innovadores, lo que queremos es un poco conversar de tus más de 10 años de trayectoria como emprendedor, como innovador, también conversar sobre todo el aporte, ¿no?, que haces a través de la tecnología a temas de salud, tu designación en algún momento como peruano del Bicentenario y también esta experiencia que has tenido en la Real Academia de Ingeniería de Londres, ¿no? Hay muchas cosas que conversar contigo, pero lo primero que queremos conversar es un poquito, nos resumas, ¿no? ¿Dónde nace ese espíritu emprendedor e innovador de Ricardo? Bien, es una pregunta bien interesante porque Mm, pues viene de varias aristas, ¿no? La primera arista sobre el crear cosas, ujú. ¿no? Viene desde muy niño, ¿no? Tanto así que lo he comentado algunas veces, ¿no? Yo estudié ingeniería mecánica eléctrica en la UDEP, ¿no? En Piura, y muchas veces recuerdo cuando tuve mi titulación, que le dije a mi madre, ya tengo licencia para destruir juguetes, ¿no? Porque siempre me ha interesado saber cómo funcionan las cosas y crear cosas. Ahora, crear cosas en favor de la discapacidad de las personas que necesitan una tecnología de apoyo viene de un lado personal, muy fuerte, ¿no? El hermano de mi madre era una persona con múltiples discapacidades y a raíz de poder conocerlo a él y de ver cómo él se desempeñaba y hacía sus cosas sin ningún problema, es que entendí que la discapacidad no es un problema. Es más, la discapacidad no está en la persona. Entendí que cuando él quería salir a la calle, cuando él quería ir a una cita médica y no paraba ningún taxi para querer llevarlo, entendí que ahí estaba el problema, que ahí estaba la discapacidad. Y es ahí donde nace este propósito y juntas las dos y dices, oye, voy a crear cosas, pues para ayudar, en ese momento para ayudar a mi tío, ¿no? Pues lamentablemente mi tío se va Ujú. cuando yo estaba a punto de terminar la carrera y pues el propósito como que se estancó un Ujú. poco y fue, ¿ahora qué hago? ¿No? Y ahí es donde me doy cuenta que hay mucho que se puede hacer para crear tecnología de apoyo para las personas con discapacidad. Ujú. Justamente esta es la historia de tu tío Pepito, ¿no? Que contabas Así en un es. pitch que está colgado en internet. Ricardo, ¿y qué pasó, no? Porque, claro, tú dices,
muere mi tío, como que quedó un poco trunco en stand-by esta iniciativa inicial que tenías, pero ¿qué te volvió a motivar? A decir, retomemos la idea, hagámosla y bueno, quizá ese fue el empujón que necesitabas, ¿no? Todo esto nace justamente gracias a una persona también muy importante, ¿no? Que es el doctor Carlos Ojea, también de la Universidad de Ujú. Piura, donde está, él era y es mi mentor hasta ahora, ¿no? Somos muy buenos amigos. En el momento en que fallece mi tío, él me asigna un proyecto que yo ya había dejado como en stand-by y me dice, oye, tienes que terminarlo, ¿no? Y era un vehículo para personas con discapacidad en silla de ruedas. Entonces, ese es el primer proyecto que yo hago como tecnología de apoyo y es a partir de ahí que yo conecto con la necesidad de las personas con discapacidad, entiendo cuál es verdaderamente el público y ahí es donde, entre todas las pruebas que hice de este vehículo, llego a conocer a una persona que me dice, oye, gracias por hacer esto, pero te voy a decir una cosa. Para las personas que tenemos discapacidad en las extremidades inferiores, en las piernas, hay muchas soluciones. Las camionetas, los carros se pueden adaptar, tenemos, como se llama, la silla de ruedas, hay prótesis de piernas. Me dice, yo tengo un amigo que juega básquet que no tiene un brazo. Y ahí es donde me puse a investigar sobre esto. Y ahí es donde llego a un post en el New York Times, en esa época, te hablo cerca del 2013, 2014, inicios, donde había un ingeniero en Ohio que había hecho una prótesis con impresión 3D para un marín en Estados Unidos. Y ahí es donde yo digo, oye, yo más o menos manejo impresión 3D, había empezado a manejar un poco eso, me contacto con este ingeniero, que felizmente era un chileno, entonces el tema del idioma tampoco fue una barrera muy fuerte, y le paso mi book de diseños y ahí empezamos a trabajar. Yo colaboré con él, con Jorge, en estos primeros diseños de prótesis 3D y después yo dije, oye, esto tiene un impacto muy positivo en la vida de las personas, ¿por qué no hacerlo un poco más grande? ¿No? Y ahí es donde nace ya mi primera empresa. Ujú. Ahora, claro, y yo alguna vez leía, ¿no? Cuando tú contabas un poco tu historia, que también empezaste en pequeño, ¿no? Tenías una sola impresora, empezaste a hacer pruebas. No sé si con la típica historia gringa de que empecé en la cochera de mi papá, pero cuéntanos esa primera parte de la historia, ¿no? Con una impresora y empezaste a hacer tus primeros trabajos. Sí, literalmente, no en la cochera, pero sí en la sala de estudios de la pensión que alquilan mis padres. Mis padres alquilaban cuartos para estudiantes y había una pequeña sala de estudios y ahí puse la primera impresora, ¿no? Y dicho sea de paso, la primera impresora que yo iba a tener nunca la tuve porque me estafaron. O sea, todos los ahorros que yo había juntado para poder comenzar con este proyecto, se los pagué a una persona y esta persona nunca cumplió. Y fueron, en esa época recuerdo que fueron cerca de 20.000 o 30.000 soles que nunca llegaron a su destino y que después costó mucho recuperar eso. Y bueno, ya después cuando tuve la impresora, pues sí, efectivamente en la sala de estudios, pero la primera prótesis se hizo sin impresora propia. Se hizo justo en Lima para un niño y fue por esto que uno luego se entera que se llama bootstrapear, que es buscar estos contactos que te puedan acelerar un poco las cosas. Y yo conocí a un proveedor, muy buen amigo también ahora, Richard, que era proveedor de impresoras. Y él me dijo, mira, si tú me compras el filamento, yo te pongo las impresoras y está una pequeña sala de trabajo. Y así fue cuando como empecé con mi primera prótesis, pero luego sí, en la sala de mi casa, en la casa de mis padres, y ahí pues para adelante. Bueno, digamos, el dinero sí llegó a su destino, pero el producto no llegó al Correcto, tuyo, ¿no? así es. Y digamos, solo por tener el detalle ahí, Ricardo, cuando te pasa esto de la estafa hacia la impresión en Lima, ¿pasó mucho tiempo? O sea, ¿te deprimiste o dijiste, ya, esto empieza mal, quizá vaya a terminar peor? No había tiempo, Ujú, no había tiempo para eso porque yo ya le había dicho a ese niño que le iba a entregar la prótesis. ujú, Entonces, llega ese punto en el que quizás tú tienes dos caminos, ujú. ¿no? O le dices, oye, mira,
¿sabes qué? A mí me fallaron y por lo tanto yo no voy a poder cumplir. O a mí me fallaron y voy a hacer todo lo posible para no fallarte a ti, ¿no? Mm. Entonces decidí irme por eso, ¿no? Estaba con las dos píldoras ahí de la Matrix y decidí irme por el camino de no fallarle a este niño y eso hizo que todo se desencadenara. Claro, Ricardo, pero no es un detalle menor, porque, claro, como bien tú dices, tenías dos caminos, pero esa parte de la historia demuestra eso que normalmente hablan del emprendedor, ¿no? Si te parece un problema, buscamos la solución. Correcto. Sí, Entonces, y la sí, sí, buscaste, ahí, había que cumplir, encontraste un sitio y se sí. cumplió. Es que yo creo que eso es algo muy propio del emprendedor. Ujú, O sea, no está mal, ojo, no está mal sentirse mal. O sea, no está mal pensar que las cosas se van a acabar. O sea, porque al final el emprendedor, ok, tenemos ese título ahí, pero detrás del emprendedor está la persona. ¿No? Y yo creo que anímicamente uno sí tiene derecho a sentir el golpe, tiene derecho a tener el bajón. Pero yo siento que lo que nos mueve y lo que nos hace justamente tener este título de emprendedor es, ok, la lloradita y ya después seguir. Al final es encontrar cómo solucionas, ¿no? Y bueno, créeme que me ha pasado bastantes veces y hasta hablando a nivel ya de empresa completa también, ¿no? ujú. Ahora, del 2014, Ricardo, eh, pasa esta primera experiencia y de ahí lo que exponías en un pitch es que fue creciendo solo hasta que ya ustedes cumplían con pedidos fuera de Perú, ¿no? Ya habían pedidos en Estados Unidos, Centroamérica, algunos países de Sudamérica. Esa curva ascendente eh, fue así de rápida, o sea, ¿qué pasó en el camino para que todo esto comenzara a crecer de esa manera? Hasta el 2018, digamos, para hacer Claro, un corte en la claro. historia. Yo creo que lo que sucede es que, y es algo que yo siempre digo, el emprendedor tiene que contar. Y el emprendedor tiene que salir y hablar de lo que está haciendo y compartirlo con la mayor cantidad de personas que pueda, ¿no? Por eso espacios como estos son sumamente Ujú, importantes, pero muchas veces el emprendedor siente que si se lo cuenta a una persona, pues la persona va a venir y le va a coger la idea y la va a hacer. Y yo siempre digo lo mismo, ok, pueden coger tu idea, pero la forma en como tú has pensado en ejecutarla jamás la van a coger porque eso solo lo puedes hacer tú. Y yo creo que eso es lo que ayudó en ese momento. ¿Por qué? Porque yo le contaba, o sea, yo buscaba reunirme con gente en Chile, buscaba reunirme con gente en Brasil, buscaba reunirme con la mayor cantidad posible de personas acá en el sector y contarles y contarles y contarles y hablar de esto. Y llega un punto en el que, oye, me meto en una comunidad internacional, empiezo a publicar el trabajo a nivel internacional en algunos foros, me empiezan a contactar, empiezan a pedir las prótesis. Y es como, ok, está llegando, ¿no? Y está esta metodología de paying it forward. Esto ujú, se va a pagar después. ¿Por qué? Porque en ese momento lo importante era también dar a conocer la tecnología y el propósito. ujú. En ese camino de crecimiento, de ese corte que hemos hecho al 2018, entiendo que aparecen ya personas también que, digamos, comparten tu objetivo, pero sobre todo comparten la idea, ¿no? Y entiendo también, empiezan a sumarse personas que, como siempre nos dicen, busca a alguien que haga algunas cosas mejor que tú para que pueda sumar al proceso. Así ¿Esto es. fue así? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo seleccionabas? ¿Cómo integrabas equipo a esta idea? Empecé a hacer scouting. Un scouting que para mí valía doble. ¿Por qué? Porque no solamente fomentaba el espíritu de crear cosas en favor de los demás, que era yéndome a las universidades. Tuve una época en la que visité muchísimas universidades. ¿Para qué? Para poder motivar, para poder inspirar, para poder contar cómo la tecnología estaba cambiando vidas. Y de esa manera muchos jóvenes empezaban a, oye, este pata tiene algo y quiero quizás ver esto, ¿no? Y de esa manera, pues nunca le decía que no cuando me invitaban para jurado en algún curso, ¿no? O me invitaban como speaker en otra universidad, etcétera, etcétera. Entonces empecé a conocer talento.
talento joven, ¿no? Que luego los invitaba para, oye, mira, veo que te interesa este tema, te puedo capacitar en impresión 3D y de cierta manera la persona pues en ese entonces no es que nos ofrecía algo a mí ni a la empresa, sino que más bien nosotros le dábamos, ¿no? Igual bajo esta filosofía de paying it forward, esto va a regresar en algún momento. Y si no regresa, va a generarse impacto de otra manera. Pero cuando ya pasaba ese proceso de aprendizaje, ya sabíamos que había un grupo de jóvenes que estaban capacitados. Entonces, cuando ya llega la necesidad de hacer una expansión de equipo, ya nosotros sabíamos más o menos a quiénes habíamos capacitado, quiénes compartían el propósito, quiénes compartían la idea y los podíamos llamar, ¿no? Igual sí lanzábamos algunas convocatorias públicas para ver cómo iba, pero sobre todo el scouting directo Ujú, era una de las cosas que más nos ayudaba. Y en ese momento también eh, yo contacto con una persona que, pues para mí es una persona de súper entera confianza, ¿sí? Eh, que yo ya necesitaba para ver el tema de mi tecnología, ¿no? Y que se encargue de la parte de tecnológica, que es Juan, ujú, ingeniero Juan, colega mío, compañero de colegio, compañero de universidad, compañero de maestría. ¿Y por qué lo convoco a él? Porque desde incluso la parte académica nosotros teníamos una dinámica de trabajar muy especial, que era, oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y vamos a hacerlo rápido, porque si nos equivocamos, lo podemos corregir rápido. ujú, Y él tenía esta filosofía siempre. Entonces, llegó un punto en que le dije, oye, Juan, ven para acá. Y él más bien se encargó también luego de formar más talento dentro de la empresa. ujú. Ahora, parte importante del emprendimiento es validar el modelo de negocio, ¿no? Porque si no, sigue siendo solo una idea. Este proceso, ¿cómo lo hiciste? ¿En qué momento te convenciste de que además, obviamente, de ser un aporte para muchas personas en cuestiones de salud, era realmente una forma de vida laboral? Eh, a ver, lo primero, tenía que validar la tecnología. Y para esto me encargué de contactar a personas que las necesitaran y ofrecérselas de manera gratuita, Ujú, ¿no? Pero luego a estas mismas personas les iba haciendo las preguntas de, oye, ¿cómo va la interacción con la prótesis, no? Si hubieses tenido que pagar por esto, ¿cuánto hubieses pagado? Y luego empecé a hacer muchos A/B tests, muchísimos. O sea, ya eso ya no era un A/B test, era un ABCD, todo el abecedario. ¿Para qué? Para poder ver la verdadera necesidad del mercado, ¿no? Obviamente el propósito era mantener el objetivo social, que era la accesibilidad. Entonces trataba de mantenerme en un rango de costos que puedan ser ujú, alcanzables, accesibles, pero igual probando mucho con la percepción de las personas y verdaderamente el interés de adquisición, ¿no? Ahí pues si ya nos vamos al TAM Samsung y todo el tema de estudio de mercado, lo empecé a hacer tanto desde una parte de estadística como desde, oye, ir directamente al director de un hospital a preguntarles cuántas personas amputas en extremidades superiores acá al mes. No, ir al director de otro hospital y decirle, oye, ¿cuántas personas amputas acá en extremidades superiores? Y así ir colectando toda esta data. Un trabajo de campo bastante fuerte, pero que al final te dice, oye, este es tu mercado, ¿no? Y esto puede funcionar así. Sin embargo, y creo que eso lo voy a dejar porque ya justo me imagino que vamos a llegar a un punto en que están ahora. ujú, Sin embargo, siempre ha habido como una pequeña piedrita ahí, que es el cómo hacer que esto sea más escalable y cómo hacer que esto sea, digamos, mucho más rápido. Y eso es algo que hemos descubierto hace poco y que estamos trabajando ya en ese modelo ya de negocio, ese ujú, modelo comercial. ujú. Ahora, preguntarte ahí, importante, Ricardo, es obviamente la necesidad de una prótesis es evidente en una persona con este problema, pero ¿cómo com- complementas, ¿no? ¿Cuál es el perfil en relación a la expectativa que tiene una persona que quiere acceder a a una prótesis? Justo te voy a responder con lo que le decía a una usuaria.
justo de Piura, Mm, que atendí hace poco. Eh, Esta es una usuaria que me contaba que había usado prótesis desde muy pequeña, ¿no? Cerca de 17 años ya usando prótesis, pero full prótesis estéticas porque las que habían sido funcionales como que más bien le estorbaban. Entonces, con estas prótesis ella pues se ha podido desarrollar y todo. Sin embargo, me comentaba que tenía algunos inconvenientes. Y yo le digo, mira, la diferencia que tienes con Hopnik, la diferencia que tienes con nosotros, es de que nosotros no vamos a buscar entregarte una prótesis. Nosotros no buscamos entregar una prótesis. Nosotros buscamos acompañar el proceso para que la persona se sienta bien. ¿Y eso qué incluye? Eso no solamente incluye tomar medidas, diseñar y facturar la prótesis, ujú, ¿no? Y hacer la manufactura, sino consiste en, oye, ¿cuál es tu estadio inicial? ¿Cómo estás viniendo? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sientes el miembro fantasma? ¿Aún sientes la presencia de tu brazo? ¿Sientes dolor a nivel físico? ¿Cuáles son tus percepciones, por ejemplo, cuando sales a la calle? ¿No? Muchos usuarios, por ejemplo, llegan así, en una fecha como febrero o marzo, llegan con casaca, manga larga, para poder meter la mano dentro del bolsillo y que no se viese la ujú, ausencia del brazo. ujú, Entonces, todo eso nosotros perfilamos y todo eso nosotros atendemos. ¿Por qué? Porque para nosotros es sumamente importante entender, ok, la prótesis va a funcionar, pero ¿te va a servir? Una cosa es que funcione la prótesis y otra cosa es te va a servir a ti para lo que tú quieres. Y es ahí donde tenemos este acompañamiento integral, ujú, ¿no? De ver la expectativa, ver la percepción del usuario, ver qué es lo que quiere hacer, cuáles son las necesidades y ver cómo se quiere autopercibir también y ujú, ayudarlo en ese proceso, ¿no? Entonces, ese es un proceso al que nosotros le hemos llamado ahora en Hopnik. Nosotros lo que queremos es humanizar el proceso protésico, humanizar el acompañamiento de la prótesis sin, eh, sin dejar de lado al usuario, centrándonos en el usuario. Y de paso, humanizar a la sociedad, porque mientras más usuarios hayan usando prótesis, nosotros vamos a normalizar y humanizar más el uso de una prótesis y ya no vamos a ver raro, por ejemplo, cuando veamos a una persona con prótesis en la tienda, en el súper, ¿no? Y más bien va a ser como que, ah, mira, esa prótesis debe ser de tal marca o esa prótesis debe ser de tal marca. ¿Por qué? Porque sí pasa. Cuando nosotros no estamos acostumbrados a ver algo, nos parece extraño. En la época de los 90 usar lentes, ujú. pues era algo sumamente extraño. La tecnología tampoco había avanzado mucho. Y pues habían apodos interesantes, ¿no? En esa época, ¿no? Cuatro Así, ojos, ojo de pote así es. botella, etcétera, etcétera. Pero ya hacia acá, la tecnología óptica avanzó tanto que más bien ahora hay personas que usan lentes sin necesidad de usarlos. ¿Por qué? Porque complementa el outfit, ¿no? La prótesis se puede humanizar de tal manera de que no solamente se vea se deje de ver la ausencia de la extremidad, sino también de ver en la prótesis la personalidad de la persona que la usa. Ujú. Ricardo, en todo este camino que ya has avanzado, digamos, viendo esa parte racional de la empresa, entonces hay mercado, ¿correcto? Sí. Y cuéntanos también, como para ir cerrando esta parte del bloque, cómo has ido consolidando un modelo de negocio, ¿no? Yo recuerdo mucho que hablabas de un financiamiento propio, ¿no? Por parte del interesado, en algún momento se hablaba de buscar donantes también, ¿no? Pero ¿en qué punto están? ¿Y cómo es ese mercado hoy de las prótesis que ustedes proponen? Bien, ahora Hopnik tiene una propuesta económica mucho Mm, más accesible. mm, Parte de humanizar el proceso protésico es dar accesibilidad. Entonces, una prótesis de Hopnik puede costar, por ejemplo, 12.000 soles. Si la pagas al contado, puedes tener un 25% de descuento y te cuesta 9.000 soles. 9.000 soles, haciendo el ejercicio rápido, son aprox 2.300, $2.500.
frente a los 205, $203,000 que podría costar una prótesis. Ahora, sabemos que igual 9,000 soles es un número fuerte. Mm. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahora en Hopnik? Tenemos un modelo donde las personas pagan una inicial de 900 soles y pueden seguir pagando el resto de la prótesis en 24 cuotas. Entonces, ya de esa manera, la persona, primero, se empieza a familiarizar con la prótesis muy rápido, sin necesidad de estar esperando. Segundo, que empieza también a tener esta cultura del ahorro para objetivos relevantes, ¿no? Entonces, abordamos bastantes aristas ahí, ¿no? Y sobre todo, que te decía, humanizamos el proceso también de adquisición a través de la accesibilidad económica. Ujú. Eh, Antes de cerrar y que se me vaya la pregunta, ¿alguna empresa, corporación grande se ha acercado a ustedes? ¿Han querido hacer alguna alianza para esta tecnología que ustedes proponen? Ahorita, vamos a ver, nosotros estamos preparando justo este piloto del financiamiento en cuotas, Ujú, porque tenemos tres entidades financieras que quieren incorporar esto como un producto financiero ya. Eh, ¿Qué sucede? Obviamente ellos necesitan el piloto para comprobar pues que esto va a funcionar. Entonces nosotros estamos trabajando en eso. Segundo, una de las alianzas más fuertes que tenemos ahora con Hopnik es con el INEM, ujú. con el Instituto Instituto Nacional Nacional de de Enfermedades Enfermedades Neoplásicas. Neoplásicas, eh, que ya han validado nuestras prótesis y ahorita estamos en proceso de entregar 5 prótesis con ellos, gracias también a la Fundación Vice, ¿no? Que son los que están patrocinando el tema de la entrega de prótesis, pero el INEN ha validado. O sea, tenemos ya nuestra tecnología validada por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, una de las instituciones de salud más grandes que tenemos a nivel nacional. Y tercero, pues que ahorita ya está en marcha una firma muy interesante de 3 convenios con una universidad de acá de Lima, en el sector de salud, que todavía no puedo decir exactamente cuál es, pero eh, es una universidad grande en el sector de salud y estamos viendo ya una alianza para poder consolidar muchos trabajos colaborativos con ellos. Mm. De acuerdo, Ricardo. Bueno, otra parte que es importante dentro de tu historia como innovador, como emprendedor, es tu crecimiento profesional, ¿no? Con toda esta experiencia, ¿no? Entre muchas otras cosas, pues en el 2022 estuviste en la Real Academia de la Ingeniería en Londres, ¿no? Eres un mentor del emprendimiento. Cuéntanos esta experiencia, porque ya en el 2020 además había sido designado como uno de los peruanos del Bicentenario, ¿no? Entonces, estos dos reconocimientos, ¿cómo han ido formando y cómo han ido impulsando tu carrera del emprendimiento y la innovación? A ver, claro, efectivamente el 2020 me reconocieron peruano del Bicentenario, ¿no? Por la PCM, Ujú, que es algo que finalmente te sirve no solamente por, digamos, por la promoción que hay, ujú, ¿no? Que es importante, es muy importante, sino también porque te hace ver la relevancia del trabajo que estás haciendo, ¿no? Para mí, por ejemplo, ese es un reconocimiento bastante importante. Yo ahí agregaría algo que para mí es anecdótico, más que un reconocimiento, es anecdótico, ser miembro honorífico de la Sociedad Peruana de Cirugía de Mano y Microcirugía del Perú. ¿Por qué para mí es anecdótico, por ejemplo, este reconocimiento y pertenencia honorífica? Porque, bueno, Hopnik es la primera empresa como tal que forma parte de esto, y yo como Ricardo soy el único ingeniero que forma parte de un colectivo de médicos. ¿Por qué me parece anecdótico e interesante esto? Porque al final es demostrar verdaderamente que un trabajo multilateral ayuda, ¿no? Para un mismo campo. Entonces, yo creo que ahí es donde está la relevancia de eso. Y efectivamente, pues el trabajo con la Royal Academy of Engineering, la RAEN, es muy importante. Hace poco, incluso por la RAEN, tuve la oportunidad de tener un gran de comunidades ujú. y poder ir a Colombia a entregar tecnología de Hopnik también y, bueno, dar a conocer un poco más de Hopnik, de la tecnología.
Estamos viendo también con la RAE en poder hacer algunas otras alianzas, ¿no? Y algunos otros convenios interesantes a partir de las propuestas que ellos tienen, ¿no? Porque ellos tienen muchas propuestas interesantes para innovadores y justamente tratar de trabajar un poco alineado, ¿no? A lo que se pueda lograr también ahí. Y efectivamente, el transcurrir profesional de emprendedor es pasar de estar al frente en el escenario, pitchándole a los jurados y luego pasar a estar más bien en el lado de los jurados, ¿no? Eso nutre mucho porque tienes mucho más aprendizaje, tienes muchísimo más aprendizaje porque conoces de un poquito de todo, conoces un poco de todo, conoces diferentes realidades y ese pensamiento lateral también ayuda muchas veces porque algo que pudo haber solucionado un problema, no sé, pues en el sector agrícola, pues puede ser algo que tú dices, ah, oye, esto podría funcionar también en el sector salud. Entonces es así de relevante también poder tener esa evolución. Ujú. Ahora, parte de esta propuesta que nosotros tenemos aquí en Red Innovador, Ricardo, es hacer hincapié en que estos prejuicios o mitos o taras que a veces tenemos de porque nacimos en una zona o en unas condiciones no nos va a permitir progresar, ¿no? Yo he nombrado dos condecoraciones que te han dado, pero tienes más aquí, según lo que también tú registras en tu cuenta de LinkedIn. Eh, ¿Cómo generar un discurso o en todo caso un razonamiento sobre eso, ¿no? Siempre hemos escuchado, no es que nació en tal lugar y no tuvo las posibilidades, ¿no? No, bueno, es que nació en regiones y todo en Lima se puede conseguir mejor. ¿Cómo has analizado esto? O si lo has analizado en algún momento, ¿cómo has encontrado tú una respuesta que realmente incentive? Porque entiendo yo que también te invitan a muchos sitios a discursear sobre lo que has aprendido y lo que vienes aprendiendo, ¿no? Mira, voy a comenzar un poco desde mi región, Ujú. desde Piura, porque yo estoy muy orgulloso de ser piurano, ¿verdad? Y, o sea, soy el piurano que le gusta el clarito, que le gusta la mala rabia, y estoy muy orgulloso de ser de Piura. Eh, y conozco a grandes emprendedores también piuranos, que puedo decir son mis amigos, ¿no? Conozco a Luis Castañino de Restaurant, conozco a Robinson de Identi, bueno, antes Agros, a Larisa y a Carlos de Manzana Verde, que fíjate que estas tres empresas que te he mencionado son empresas que son top ahorita y referentes a nivel nacional. Eh, y cada uno de ellos, y yo me incluyo también ahí, compartimos que la visión no tiene una frontera. O sea, la visión no tiene una barrera de dónde comenzaste, sino hacia dónde vas a llegar, hacia dónde quieres llegar. Y eso no significa de que, oye, si nací en Piura, sí o sí tengo que apuntar a salir de Piura. No, 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 no. O sea, tienes que ver hacia dónde quieres llegar como objetivo, ¿no? Oye, tú puedes empezar en Piura y si tienes una empresa, una startup eh, que esté en el rubro de la agricultura, serías muy, digamos, muy poco consciente, por no decir otra palabra, si es que decides salir de Piura. Porque en verdad ahí es donde deberías estar, ahí es donde deberías trabajar. Pero los objetivos de lo que quieres lograr no solamente es estar en Piura, es los objetivos es de lo que tú quieres lograr como empresa, como empresario, como emprendedor, como persona, ¿no? Y yo creo que al final las herramientas siempre van a estar, ojo, el discurso de, que siempre lo digo, esto no tiene nada que ver con el típico tema de que el pobre es pobre porque quiere, no, porque al final sí, desde, desde las oportunidades, uno también tiene que entender que muchas veces nosotros nacemos con algunas oportunidades, o como lo dice, por ejemplo, mi socio, nosotros en la carrera, en esta carrera llamada vida, nacimos quizás a la mitad del camino, o nacimos en una pista de carrera un poquito más aplanada que otros. Y eso no tiene nada que ver. Lo que sí importa es qué es lo que vas a hacer tú,
en esta carrera. Si tú decides correr y meterle cabe a la persona que está corriendo a tu costado, o si tú decides ver la pista toda maltrecha y simplemente decidir no correr porque la pista está maltrecha, oye, pues va a tomar un poco más de tiempo quizás, porque sí, hay que reconocer, las oportunidades son diferentes y ya después los que tenemos oportunidades podemos impulsar a los que lo necesitan, pero empieza al menos aplanando la pista. Mm. ¿Por qué? Cuando uno empieza a pulir los primeros obstáculos que se le presentan, cuando viene alguien y te dice, oye, he estado viendo el trabajo que haces y te puedo ayudar, ya aplanaste la pista, ya puedes correr. En cambio, si simplemente dejas la pista maltrecha, por más que alguien te pueda ayudar, la pista va a seguir maltrecha, porque no hiciste esa parte de tu trabajo. Entonces yo creo que ese es el punto. O sea, y ahí hay algo muy importante también, César, que yo creo que los emprendedores que nacimos en provincia tenemos una capacidad de resolución de problemas más rápida. Ujú. Y te lo digo porque lo he visto en emprendedores, sobre todo de Piura y de Arequipa. No sé por qué, pero coincide que Piura y Arequipa tenemos una capacidad de resolución de problemas sumamente rápida. Y yo creo que es porque, ojo, y es verdad, en provincias hay menos oportunidades. Eso yo Mm. no lo discuto. Mm. En provincias pueden haber menos oportunidades. Pero si nosotros podemos hacer cosas o podemos hacer mucho con poco, imagínate lo que podemos hacer cuando ya llegamos a un punto donde sí hay oportunidades. Esa es la diferencia del ADN, creo, del emprendedor de provincia, que aprende a solucionar con poco. Mm. Y cuando ya avanza en su camino y ya tiene los recursos, la resolución de problemas la puede hacer mucho más sistematizada. Claro, mientras me cuentas esto, Ricardo, me acordaba de una anécdota que me contaba Luigi Castanino, que alguna vez lo invitaron al centro de innovación de una reconocida empresa bancaria, ¿no? Y el director de este centro de innovación le pregunta, ¿no? ¿Y esta tecnología dónde la has hecho, no? Porque Luigi tiene un software para Claro. administrar restaurantes. Y él le dice, bueno, esto se hace en Piura, ¿no? Y él decía, no, no puede ser que esto se haga en Piura, ¿no? Pero deben haber ingenieros del extranjero, ¿no? Con ingenieros de la región, ¿no? Entonces, entiendo yo que a los de provincia también les toca enfrentar esa incredulidad, ¿no? Sí. De muchos expertos que no creen que desde provincias se pueden hacer cosas interesantes y cambios en los problemas. Y eso no solamente es en provincia, César, es a nivel Perú. Por ejemplo, tú no te imaginas lo que yo he tenido que superar porque hay usuarios que en algún momento me han dicho, ah, ¿y esta prótesis de dónde la trae? No, no, está hecha acá en Perú. Ah, y ahí queda, ¿no? Y es como que, ok, sí, no, no hay problema, pues, ¿no? Claro, pero si tú te quedas con esa, o sea, si tú te quedas con esa tara que no es tuya, sino que es social, no se avanza, ¿no? Y así como Luigi en ese momento demuestra lo que su tecnología puede hacer, a todos nos toca demostrar lo que estamos creando puede hacer, ¿no? Y eso es lo que rompe finalmente la barrera. O sea, el demostrar las cosas. Porque, claro, a Luigi o cualquier otro le pueden haber dicho, ah, mira, y esto lo hicieron en Piura, ¿no? Claro, sí, ahora, por ejemplo, no sé, pues Manzana Verde ahora está en México, en Colombia. Sí, fue hecha en Piura, ¿no? A Luigi le dijeron lo mismo. A Ricardo le dijeron lo mismo. "Ah, estas prótesis son de Piura, ¿no? Sí, son de Piura. No, se fabrican acá en Perú. Pero cuando demuestras y tienes el suficiente cuidado de que tu producto tenga la calidad adecuada para poder competir con los estándares internacionales, demuestras que es muy relevante de dónde vengas, pero es muy relevante la chamba que tú haces. O sea, tú mismo, el profesionalismo, cómo poder hacerlo de tal manera de que tú te conviertas en el referente. Si no te ven a ti, o sea, si no ven al país, si no ven a la ciudad como referente, conviértete tú en el referente Mm. de tu rubro. Ricardo, yo tengo para ese escenario
una hipótesis, te la comparto a ver si también la compartes. Yo creo que parte del problema de que no nos creamos esto de que no importa dónde estás para generar cambios e innovación, parte en cierto sentido la respuesta de que, por ejemplo, no hay una exposición de todos ustedes que generan innovación, pero sí hay exposición de lo que viene del extranjero y se considera como novedoso, nuevo, ¿no? Es decir, falta contarles a los chicos en los colegios, en la calle, que hay personas que nacen en provincias o que nacen en Lima, que están innovando y que no necesariamente lo que viene de afuera termina siendo la solución a un problema. Me parece que esa parte es una razón pequeña, ¿no? Y la otra razón es que eso genera de que es muy difícil hablar de innovación en regiones, porque la gente tiene también el prejuicio de que innovación es un celular nuevo con una pantalla con mejor resolución para tomar fotos, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar de innovación en regiones donde probablemente sales a la calle y tu pista está rota o amaneciste sin agua en tu casa, ¿no? ¿Cómo ves ese panorama? Hay muchas aristas y sí Mm, comparto tus mm, mm, hipótesis y yo creo que hay muchas aristas que las enmarcan, mm, César. Primero, definitivamente, nos falta contar mucho, nos falta contar, ¿no? Y en regiones más aún. mm, O sea, en regiones somos muy malos para contar. En Lima, pues hay iniciativas, ¿no? Hay cuentos sobre, incluso hay cuentos sobre peruanas, ¿no? De innovadoras, hay cuentos sobre peruanos innovadores, ¿no? En provincias nos falta contar mucho, ¿no? Visibilizarnos, ¿no? Pero hay algo también importante ahí, César, que, y probablemente, y lo digo mirándolo a la mm. cámara, probablemente esta comparación va a ser muy polémica, ¿ya? Pero nos falta el chip, por ejemplo, del argentino. El argentino se ama a sí mismo y el argentino es capaz de crear dioses, dieces de nivel mundial, ¿no? Que le han dado incluso categoría de dios. Y que, ojo, no digo que sean malos futbolistas, al contrario, ¿no? Me gusta mucho la forma de jugar de ambos que han salido de ahí. Pero incluso también a nivel emprendedor, el argentino tiene ese mismo chip. Te aplaude, te hace barra, te arenga, sale, o sea, sale con la misma barra que recibió en el obelisco a Messi y a todos ellos, sale a apoyar al chico que hace prótesis, sale a apoyar al chico que hace su FUCTEC, con esa misma energía. Acá no, acá no, y en provincias menos, porque en provincias es casi impensable Mm. que tú te la puedas creer. Porque si tú te la crees, en provincias vas a ser el sobrado, vas a ser el que, oye, ¿y tú por qué piensas que eres más? O sea, lamentablemente creo que es el pensamiento. Nos falta hacer una blanquirroja gigante que nos apoyemos entre todos. Y así como, por ejemplo, creo que tú lo has visto, yo muchas veces he compartido y he hablado mucho de mi gran amigo, uno de mis mejores amigos de Robinson, ¿no? Yo lo admiro muchísimo y admiro mucho el trabajo que él hace en Identi, el trabajo que hace Luigi con Restaurant, el trabajo que han hecho Carlos y Larisa con Manzana. Y yo nunca tengo ningún pelo en la lengua para poder hablar del éxito de ellos, porque creo que eso nos falta. O sea, nos falta bombonear más el tema del emprendimiento en lugar de cuestionar y hatear, pero eso viene también desde el punto de que a nivel cultural nos falta comunicar muchísimo más. Dos preguntas finales, Ricardo. ¿Cuál es la visión después de todos estos años para ti como Ricardo y para tu empresa? Eh, y segundo, entra por aquí un chico con una idea, con varias ideas, que quiere volverla a su unidad de negocio. ¿Cuál es el ABC que Ricardo podría brindarle a esta persona que quiere empezar a emprender? Bien, desde qué es lo que hay para adelante, Ujú. ¿no? Con Hopnik, yo creo que ahora
estamos en un nivel donde hemos juntado la accesibilidad con la tecnología para poder humanizar todo esto y, y creo que es un proceso que va a avanzar muchísimo más rápido, ¿no? Ahorita con estos convenios que estamos firmando esperamos poder llegar al menos este año a atender a unas 7 a 10 personas al mes y en los próximos 2 años ya llegar a atender, por ejemplo, unas 25 personas al mes, incluso hablando ya de descentralizar la atención, que es muy importante. Es una de las cosas importantísimas que nosotros tenemos ahí mapeado. Poder tener puntos de atención en Arequipa, en Piura, ¿no? En diferentes zonas del país. Y que las prótesis, ahorita estamos apuntando, hemos bajado el tiempo de atención de las prótesis de 60 días laborales a 45 días laborales. Estamos ahorita en el camino a bajarlas a 20 días laborales, pero nuestro objetivo es llegar a entregarlas. Y sé que mi socio va a estar feliz de ver esta entrevista, pero mi equipo va a estar tenso. Pero nuestro objetivo es llegar a entregar la prótesis en 5 días laborales. Qué gran reto. ¿Ah? Sí, sí, es un reto que antes no me hubiese atrevido a tener, pero con el equipo y con la capacidad que tenemos ahora y el respaldo que tengo ahora con mi socio, puedo pensar en eso, ¿no? Y eso puede hacer que se masifique mucho más. Y ya no ser solamente un referente nacional, sino ya ser un referente internacional con las certificaciones adecuadas para poder comenzar ya a nivel de la TAM a expandir el negocio. Y Bueno, como Ricardo, eh, poder seguir primero creando más tecnologías, porque esto que nosotros tenemos acá, yo siempre lo he dicho, la tecnología siempre termina siendo una herramienta de pretexto para humanizar. O sea, a través de la prótesis yo te digo y te muestro que puedes hacer algunas cosas, pero ya con la prótesis lo que tú logras es tu esencia. Entonces, seguir creando nuevas tecnologías, seguir innovando, eh, pues ya no soy el mismo que tenía 24 años cuando empezó con todo esto, ¿no? Pero aún tengo muchas más ideas que quiero resolver. Tengo muchas más ideas que estoy avanzando y que estoy seguro que con Hopnik vamos a poder resolver. Y pues la verdad para mí es también seguir transmitiendo y trascendiendo a través de la enseñanza, ¿no? Ahora también enseño en universidades y para mí es un goce, porque una de mis vocaciones también ha sido mucho la educación y trascender un poco también a través de la enseñanza es algo que a mí me motiva mucho. Ahora, el el, ABC para el el emprendedor. ABCL para el emprendedor primero, y esto va a sonar muy cliché ya, eh, pero lo he ido modificando a lo largo de estos años, y es, oye, si te vas a lanzar a la piscina y no sabes nadar, lánzate, porque igual vas a aprender, ¿no? Pero eso sí, primero revisa que la piscina tenga agua. Es decir, si tienes miedo, hazlo, así tengas miedo, porque no hay nada peor que preguntarte qué hubiese pasado si. Es mucho mejor preguntarte qué pasaría si hago esto en futuro, porque puedes hacerlo y comprobarlo. Pero si tú te preguntas qué hubiese pasado si hubiese hecho esto, jamás vas a tener respuesta. Hazlo como emprendedor, hazlo, pero aprende a ver en qué ecosistema, en qué panorama, en qué realidad lo estás haciendo. Por ejemplo, si vas a armar un emprendimiento, no sé, de, de comida o de gestión de restaurantes, busca los que ya están, ¿no? Busca restaurant, busca Rappi, busca pedidos ya, explora qué es lo que hacen ellos, ¿no? Si vas a buscar un tema de food tech, mira Manzana Verde, mira a otros emprendimientos referentes, mira qué es lo que ya se está haciendo. Yo creo que eso, ¿no? El segundo, que yo creo que va también de la mano con este, es lo peor que yo siempre escucho, que yo también lo he dicho, creo, en su momento. O sea, voy a pecar de poco modesto, pero, pero creo que en algún momento sí lo dije, y fue, jamás digas o jamás pienses que no tienes competencia. Yo creo que ese es el peor enemigo del emprendedor.
pensar que no tienes competencia. En mi caso, o sea, sí, nosotros trabajamos con esto, muy innovador, una tecnología muy avanzada, pero tengo ortopedias acá en Perú. Ujú. Quizás el fabricante no está acá, pero tengo ortopedias acá. O sea, nunca digas que no tienes competencia. Siempre va a haber competencia. Y una más de Yapa, Ujú. siempre, siempre, y esto lo digo ya con experiencia de causa, siempre tengo un aliado que sepa de leyes. ¿Por qué? Primero, porque las normativas tienes que tenerlas muy claras y ver qué puedes, qué no puedes hacer y eso que no puedes, ver qué tienes que hacer para poderlo hacer. Y lo segundo, por lo cual es importante esto, porque todo lo que tú dices, si tu palabra vale y esa es tu moneda de cambio, está bien. Y eso es algo que yo siempre me jacto de poder decir, mi palabra es mi moneda de cambio. Me he esforzado mucho en trabajar, en empeñar mi palabra y cumplirla. Pero tú no sabes si la persona con la que estás hablando tiene ese mismo tipo de cambio. Tú no sabes a cuánto está valuada esa Mm, moneda. ujú. Siempre es importante tener un buen aliado que esté en la parte legal para que te asesore. En mi caso tengo un muy buen amigo que creo que lo conoces, a Frank, ¿no? Que es muy bueno en todo esto y yo creo que eso ayuda a dejar por sentado. Perfecto, Ricardo. Bueno, se quedan muchos temas ahí por hablar, pero de verdad que ha sido muy aleccionador conversar contigo. Era una entrevista que teníamos pendiente Sí, sí, hace sí, mucho tiempo, pero así te es. agradezco y invita en todo caso para cerrar a los amigos que nos siguen en Infomercado a ver este podcast Red Innovadores. Bueno, a todos los que están viendo Infomercado, de todas maneras tienen que ver Red de Innovadores. César es un tipazo y junto con todo el equipo de Infomercado, la verdad, siento que están haciendo un trabajo muy potente en comunicar todo lo que el ecosistema está viviendo. Las realidades del ecosistema son muy importantes también conocerlas. Uno como emprendedor no puede estar aislado. Y creo que espacios como Infomercado y como esta red de innovadores son muy importantes para poder estar al día en eso. Perfecto, Ricardo. Muchísimas gracias. Estuvimos con Ricardo Rodríguez, CEO y co-founder de Hopnik, así que vean la entrevista completa y también algunos clips que vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima edición de Red de Innovadores. Gracias.